versículos 12 y 13. Gloria al Señor. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. La letra dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria al Señor. Puede sentarse. El poder que hay en la palabra de Dios. El poder que hay en la palabra de Dios. Como propósito esta tarde, hermanos, que aprendamos cada día a vivir en la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Como propósito de este mensaje dije que aprendamos cada día a vivir en obediencia a la palabra de Dios, porque es solamente ella la que nos va a conducir a aquel eterno reposo, a aquel eterno descanso prometido por el Señor Jesucristo y por su palabra. Amén. La carta se escribió por ahí entre el año 67 al 69. Su escritor, su autor es desconocido. Hay algunas posiciones, pero lo que sí se conoce es que esta carta, hermanos, es palabra inspirada de Dios. Por eso está dentro de los 66 libros de la Biblia. Se escribió para los creyentes judíos. Por eso dice la carta a los hebreos. Su primer propósito o su trasfondo era para los creyentes judíos, aquellos que por poco, ¿verdad?, estaban ya abandonando la fe en Jesucristo y volviéndose a la fe antigua, o sea, a la fe del judaísmo. Esto debido a las persecuciones y a los desalientos que habían llegado a los hermanos. Las pruebas, las persecuciones, las tentaciones nos pueden hacer regresar a aquella misma vida. Tengamos cuidado con ello. Ahora, el escritor se propone fortalecer la fe de ellos en Jesucristo. Amén. Por eso les habla de la superioridad de Cristo. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a todos. Cristo es el gran sumo sacerdote. Les invitó o les estimuló a mantenerse en su confesión de Cristo hasta el final. Bendito sea el Señor. Les explicó la superioridad y la finalidad de la revelación de Dios en Jesucristo. Amén. Y les estimuló a caminar hacia la madurez, porque es importante que la iglesia no se quede como niños que los anden chineando todo el tiempo. La vida del Evangelio tiene etapas, y cuando recién nos convertimos, la Biblia dice que somos nueva criatura y habla de niños. Pero hay un cierto tiempo que hay que ir dejando las cosas de niño. Como dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero hoy ya soy hombre, dice, y ahora pienso, juzgo y hablo como hombre. En la vida espiritual debe ser así también. Hay que ir creciendo. Esa es la madurez que vamos a ir agarrando a lo largo del tiempo. No es lógico que un creyente ya de 15, 10, 12 años del Evangelio todavía esté en pañales y que tenga necesidad de le pongan pamper. Estoy hablando de un término espiritual, por favor entiendan. Por eso les alentó a que caminaran hacia la madurez espiritual. Amén. A ir madurando, a ir creciendo espiritualmente, como dice la Biblia. Les alentó y les estimuló a que
que no regresaran a la condenación, pues al abandonar a Jesucristo y regresar a su antigua fe, esto era regresar a la condenación. Para nosotros, el creyente que abandona la fe en Jesucristo, que abandona la iglesia, digámoslo así, y vuelve al mundo, está volviendo a la condenación. Amén. Gloria sea al Señor. El contexto del verso proviene del tema la superioridad de Cristo y el reposo de Dios. Amén. Y muestra cómo Israel, habiendo oído la buena nueva, habiendo recibido la promesa, donde Dios les dice que les va a hacer entrar en aquel reposo, que es la tierra prometida para ellos, para que ellos pudieran descansar, ya de andar dando vueltas en el desierto, ya de estar haciendo ladrillos para Egipto. Dios les promete un descanso y les da la promesa, pero la Biblia nos muestra cómo Israel fueron incrédulos a aquella promesa, no creyeron, ellos fueron desobedientes a la palabra de Dios y en ellos se tornó un corazón duro. Por eso, hermanos, por sus rebeliones, ¿sabe qué hizo Dios? 40 años los hizo andar caminando en círculo, y en esos 40 años todos aquellos incrédulos, todos aquellos rebeldes, todos aquellos desobedientes murieron sepultados en el desierto. No entraron a la tierra prometida, tan siquiera entró la nueva generación. Bendito sea el Señor. No entraron al reposo, y yo me atrevo a decir también que si fueran desobedientes y rebeldes, no entrarán al reposo divino, al reposo eterno que se acerca, que es a través del Señor Jesucristo y su Evangelio. Amén. Y el verso 12 que acabamos de leer nos muestra que solo es a través de la obediencia a la palabra que nos llevará a ese último reposo que queda aún, el cual ya dije es Jesucristo, es su reino, ese es el reposo eterno del creyente. La palabra de Dios es tan poderosa y nos muestra lo siguiente. Número 1, dice el versículo que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, diga conmigo, es viva y eficaz. Digámoslo como lo que hemos comido pollo. Es viva y eficaz. A veces no comemos pollo con los frijolitos, pero dan fuerza también. El poder que hay en la palabra de Dios. Número 1, el versículo dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Gloria al Cordero de Dios. De usted depende si esto se pone bueno. Pero si usted está triste allá amargado, entonces así mismo va a salir, y esa no es la idea. Si vino amargado y triste, la idea es que usted se vaya de aquí con el poder de la palabra de Dios, que se vaya usted diciendo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando hablamos de la palabra de Dios, literalmente nos referimos a los 66 libros de la Biblia escrita. Pero cuando hablamos en un término espiritual, la palabra de Dios es la voz de Dios. Amén. Espiritualmente, la palabra de Dios es la voz de Dios. Oír la palabra y obedecerla es oír la voz de Dios y es obedecer a Dios. Amén. Usted ahorita está oyendo la palabra de Dios, y esa palabra que está escrita es la voz de Dios. Yo solo estoy siendo un instrumento. Es lo único que seré por misericordia de Dios. Pero si usted oye y obedece esta palabra, está oyendo y obedeciendo a Dios. Si usted desobedece esta palabra, entonces usted está desobedeciendo la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la palabra nos dice que ella es viva. Vean muy bien las definiciones. Esto indica que la palabra tiene vida en sí misma. Miren qué maravilloso. En el mundo hay muchos libros, hay mucha literatura muy importante para el mundo, para el estudio, para la sociedad, que ayuda a los jóvenes a
sí misma estar viva. Amén. Al final toda esa letra es letra muerta, pero la letra que está escrita en las Sagradas Escrituras, ella misma da testimonio de que es una palabra viva, porque tiene vida en sí misma. Jesús le dijo a los discípulos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Oigan muy bien, las palabras que yo les he hablado, dijo el Señor, las palabras que yo les he hablado, hablando de la palabra de Dios, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuánto tienen vida por medio de la palabra del Señor? Esta palabra es viva porque le lleva vida al hombre. Amén. Le lleva vida a la mujer, le lleva vida al que está perdido, le lleva vida al que está muerto, porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bendito sea el Señor. Pero a través de la palabra hemos alcanzado nosotros la vida. Gloria a Dios. Por medio de la palabra de Dios. Y nos sigue diciendo la palabra, hermanos. Aleluya. Dice que lleva vida a los que oyen y a los que creen. Hay que tomar en cuenta eso. Le lleva vida a aquellos que oyen y que creen. Que oyen y que creen. Amén. El Evangelio de San Juan 5:24 dice: porque de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Gloria a Jesús. Amén. Y no vendrá a condenación. Qué maravilloso. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos tienen vida? No hay condenación para usted. Porque la palabra viva lo ha alcanzado, la palabra viva lo ha tocado, y ahora usted lo oye y cree esta palabra, y eso le produce a usted que está fuera de condenación. Amén. La palabra de Dios nos testifica que ella es la que limpia. San Juan capítulo 15, versículo 13, el Señor le dice a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay esta tarde? Él les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios, haciendo alusión a que en un tiempo estuvieron sucios. Hermanos, en un tiempo estuvimos sucios, pero la palabra tiene tanto poder que aquella suciedad que es el pecado mismo, amén, la palabra tiene el poder para limpiar el pecado del hombre. Bendito sea el Señor. Por eso dice la Escritura que ella es viva. No es lógico que una congregación sea muerta, que el creyente ande todo por el mundo. Si tiene una palabra que es viva y que cada vez que usted la lee, ahí dice que ella es viva. Amén. Gloria al Señor. Es viva, dice el verso, y eficaz. Diga conmigo, eficaz. Vamos a ir rápidamente al libro del profeta Isaías. Si conoce al profeta Isaías, vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 55, y vamos a leer el verso 11, porque la Biblia dice que ella misma es viva, pero es eficaz. Cuando habla de que ella es eficaz, habla de que ella cumplirá su propósito en el hombre. Cumplirá su propósito para lo cual ha sido enviado. Vea cómo dice Isaías 55:11.
así será mi palabra que sale de mi boca. No, como dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No vuelve vacía. La palabra de Dios es eficaz. Y tal eficacia la vemos porque un día nosotros pasamos rechazando este mensaje, pasamos rechazando este llamado, pasamos rechazando esta palabra. Pero la palabra fue tan eficaz que después de un mensaje de otro y de otro, se llegó el momento cuando no pudimos escapar de esta salvación, no pudimos escapar de esta palabra. Así que el hombre puede oír lo que quiera, pero si esta palabra lo va a salvar, su eficacia, va a llegar el momento que el hombre no va a poder esconderse de la palabra del Señor. La gente se esconde hoy de la palabra de Dios. Hay que ver que se sigan escondiendo, pero nosotros seguimos predicando este evangelio, hermano, y aquel que debe ser salvo, va a llegar el momento cuando esta palabra lo va a traer, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Bendito sea el Señor. Y ahí lo testifico y salida. Gloria al Cordero. Esa palabra no falla. Amén. Ella es eficaz. Lo que ahí está, el propósito que ahí está, se va a cumplir. Aquí dice que Cristo viene por su iglesia. Esa palabra es eficaz. Aquí dice que el que esté en desobediencia se queda del arrebatamiento de la iglesia. Créanlo, porque es eficaz, esta palabra es viva. Ahora, el verso sigue hablando de la carta a los hebreos. Y en segundo lugar, dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Primero dice que es viva y es eficaz, pero luego dice que es como una espada de dos filos. Diga conmigo, espada. Ando sordo yo esta tarde. Tengo el problema en el púlpito. Es espada de dos filos. La palabra de Dios es espada de dos filos. Eso es lo que dice la palabra que acabamos de leer en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Eso significa que la palabra es cortante y penetrante. Aquí hay una comparación ahora. Hay quizá una metáfora donde está comparando la palabra de Dios con la espada, con una espada de dos filos. En la Biblia encontramos varias comparaciones figuradas de la palabra de Dios. Pablo en Efesios 6:17 la emplea como arma fundamental de la armadura de Dios en el creyente. Cuando él dice, por tanto, tomad el yelmo de la salvación, y ahí sigue, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En ese contexto, la palabra de Dios es una arma para el creyente. Es un arma para defenderse, o sea, ofensiva y defensiva. Se defiende, pero también con ella ataca. Amén. ¿Cómo está su espada? Amellada. Mire, si usted no tiene una buena relación con la palabra de Dios, usted anda amellado. Usted no está fino. Amén. Esta tarde, hermanos, el llamado es a afilarlo también en la palabra de Dios. Ahora Juan habla también
19:15, de la espada aguda, la que sale de la boca del que montaba el caballo blanco, para herir con ella las naciones. Ahí es el Señor Jesucristo, el que viene montado en el caballo blanco, y de su boca dice que sale la espada aguda. ¿Cuál es esa palabra aguda? Es la palabra del Señor. Con ella Él herirá a las naciones, es decir, Él va a hacer justicia y va a juzgar a las naciones con esta palabra. Los dos filos de la espada, podemos referirnos primero al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Son los dos filos de la espada. Amén. Pero significa, hermanos, que la palabra corta para ambos lados, porque una espada tiene dos filos. Cuando usted rompe con la espada, va cortando a los dos lados. La palabra de Dios corta para ambos lados. Corta en diferentes sentidos o en diferentes direcciones. Ayuda entonces a los que se someten a ella, pero juzga a aquellos que son desobedientes a ella. Amén. La palabra de Dios está para ayudar a aquellos que estamos sometidos a ella. Pero aquellos que desobedecen a ella, la palabra de Dios está para juzgarlos. Bendito sea la gloria del Señor. En Mateo 24:27, Jesús ilustra una parte de esto, hablando de los dos cimientos. En el versículo 24 dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, óigame bien, y las hace, me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, dice el Señor, vinieron ríos, vinieron vientos que dieron con ímpetu contra aquella casa, pero la casa no cayó. Y el Señor dice: porque la casa estaba fundada sobre la roca. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto está fundado sobre la roca? ¿Cuánto está en su casa sobre la roca? Aleluya. Ahora, ese es aquel que se somete a la palabra. Este es aquel prudente, el que oyó y hizo la palabra de Dios. Para este, la palabra de dos filos está para ayudarle. Pero ahora Jesús habla del mismo pasaje, el verso 26, y él dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Ahora está hablando del que la oye pero que no la hace. Le compararé a un hombre insensato. Ya no dice prudente, sino insensato, que edificó su casa sobre la arena. Oiga muy bien. Vinieron lluvias, se desataron los ríos, y el viento dio con ímpetu contra aquella casa, y dice el Señor, y la casa cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué? Porque no estaba fundada en un terreno sólido, no estaba fundada en un terreno como la roca. Alabado sea el Señor. Entonces la casa cayó. Amén. Y aquí encontramos que la espada de dos filos, al que oye y hace y se somete a la palabra de Dios, la palabra está para ayudarlos. Pero si usted decide hacer su propio fundamento, seguir su propio capricho, seguir su propio pensamiento, no, yo así me voy a congregar, yo así voy a ofrendar, yo así voy a hacer esto, y pasa por alto los reglamentos de la palabra del Señor, va a venir lluvia, va a venir viento, y cuando den contra su casa, quiero decirle que usted no va a ser firme a la hora de la prueba. ¿Por qué? Porque ha desobedecido a esta palabra, y esta palabra es poderosa para sostenernos cuando estamos en ella. Pero cuando estamos en contra de ella, cuando estamos desobedeciéndola, somos débiles.
Por ello la palabra nos exhorta esta tarde a ser hacedores de ella y no solamente oidores, como dice la palabra. Hoy quiero llevarlo a la carta de Santiago, que está delantito de aquí, de la carta a los Hebreos. Es el siguiente libro que sigue, Santiago, el capítulo 1 y versículo 22. Y vamos a ver. El Señor nos hace una exhortación a que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Vean lo que dice Santiago 1, 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Escuchó? Si yo solo oigo la palabra esta tarde y al tiempo que Dios me preste para oír su palabra y no trato de hacer como ella me enseña que haga, lo que ocurre es que yo me engaño a mí mismo. Amén. Diciendo, me voy con él, pero a ver con quién. Amén. Pero que se va, ¿verdad? Hay que estar seguros con quién nos vamos. Ahora vea, seguimos leyendo el verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, vea la semejanza y la comparación que hay aquí. Este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entendamos esta comparación, esta ilustración. Dice que el que solamente oye la palabra es aquel que no aprende a verse sus imperfecciones y trata de cambiarlas. Es como aquel que vaya al espejo, él se considera a él mismo. O sea, le pregunto yo en el espejo a usted, ¿cómo se mira? Y usted va a ver que usted me mira feo. Dígame. Cuando vamos al espejo nos consideramos tremendo guapote, ¿verdad? Por eso dice la Biblia aquí que el que oye, el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Usted va y usted se viene al espejo y usted dice, qué hermosura hizo Dios conmigo. Pero si usted empieza a verse minuciosamente, va a ver que tiene defectos en su rostro. Y de eso está hablando la palabra del Señor. Aquel que solamente oye la palabra, pero no la hace, es como aquel que va al espejo y no se mira detenidamente, que tiene una oreja más grande que la otra. Pero a vista propia, usted se ve intachable. Así le pasa a aquel que oye la palabra, pero no trata de hacer la palabra. Pero por el contrario, el oidor y hacedor de la palabra, este mira sus imperfecciones atentamente. Porque la palabra aquí toma la forma de un espejo, iglesia amada. Y cada vez que se nos predica, Dios mismo pone el espejo para que usted se vea sus imperfecciones espirituales, emocionales, conductuales, del carácter. La palabra de Dios le hace ver que a veces tiene problemas de carácter, que tiene a veces problemas de conducta, que tiene a veces problemas emocionales. Y la palabra de Dios le está hablando y usted se está viendo ahí. Amén. El oidor y hacedor, este mira sus imperfecciones día atentamente y va perfeccionándose cada día. Dice el verso 24, en la perfecta voluntad de Dios
Y esta perfecta voluntad de Dios es la que menciona ahí, la perfecta ley de la libertad. Y persevera, dice, en esto, recordando la palabra que escucha. ¿Quiere ir usted mejorando? Sea oidor y hacedor de la palabra. Recuerde cada momento la palabra de Dios y persevere en cambiar. Si usted no persevera en cambiar, usted va a seguir siendo el mismo. Esto se trata de ir poniendo uno de su parte. Amén. Esto se trata de ir poniendo uno de su parte. Ahora, el verso 24 dice, lo leemos ahí, hermanos. Pero el que se considera a sí mismo, es decir, en realidad, ¿verdad?, se va y luego olvida cómo era. El verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, esa es la voluntad de Dios. Usted sabe que Dios tiene una voluntad para usted. Hay una voluntad de Dios para la iglesia. Y la voluntad de Él no es que solamente digamos la palabra y digamos en el momento cierto, estoy fallando en esto, pero al rato se nos olvidó y ya no hicimos la palabra. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que oigamos la palabra y que hagamos como dice la palabra, que cambiemos. Esa es la perfecta ley de la libertad que habla acá el verso. Y persevera en ella. Hay que estar perseverando en aquello. Hay que estar trabajando en aquello, como dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Al final, que tiene como resultado aquel que oye y hace, aquel que va en la perfecta voluntad de Dios, aquel que persevera, que trabaja en el cambio de Él, porque a veces queremos trabajar en el cambio de otra gente. Miren cómo somos los seres humanos. Queremos que otra gente cambie. Y a veces estamos más ocupados en los errores de los demás. Y queriendo que otros cambien. Que miren, eso no debería estar haciendo. Él es cristiano, que él es aquí, él es allá. Pero él también es cristiano y habla peor. Amén. Aquí no se trata de que yo voy a trabajar por el cambio de ustedes. Yo voy a trabajar por el cambio mío. Y cada uno va a trabajar por el cambio que necesita. Amén. Al final dice que esto lo llevará a la eterna dicha de la felicidad al lado de Jesús. ¿Por qué? Porque aquí dice el versículo, la última parte, este será bienaventurado. Amén. Si usted oye y hace la palabra del Señor, un día va a estar con el Señor. Porque la palabra de Dios es poderosa, es una espada de dos filos. Si usted oye y hace la palabra, un día va a estar con Él. Pero si usted oye la palabra y no la hace, un día va a estar ahí abajo. Amén. Esta palabra está para maldecir al que quiere ser maldecido, pero también esta misma palabra maldice al que quiere estar maldecido. Amén. Esta palabra es vida para aquellos que quieren vida, pero también esta palabra es muerte para aquel que no quiere vida. Es la espada de los filos que corta para ambos lados, para ambos sentidos. El que quiere vida debe venir a la palabra, debe venir a Jesús. Pero si no viene a Jesús y a la palabra, entonces ¿qué le toca? Le toca muerte. La palabra de Dios es poderosa, más cortante que toda espada de dos filos. Por eso, hermanos, solo la palabra y al obedecerla, ella es la que nos ayudará. Porque ella tiene el poder para cortar lo que no sirve. Y si el problema es muy profundo, la palabra penetra hasta más adentro. Vean lo que dice el verso que tomamos al principio, para ir casi terminando. Siempre Hebreos 4.
verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y aquí va. Y penetra. ¿Hasta dónde llega la palabra de Dios? Si el problema es externo o si el problema es muy interno, la Biblia testifica que la palabra penetra hasta partir, oiga muy bien, el alma. ¿Creen que es fácil la palabra del Señor? ¿Creen que es fácil el problema del pecador? El problema del pecador no está por fuera. Amén. La enfermedad del hombre que toma alcohol no está por fuera, está en su alma, está en su pensamiento, está en su corazón. El problema de la prostituta no está por fuera, está dentro de su alma. Pero hay una palabra poderosa que puede entrar hasta el alma y partir el alma y quitar aquello que no sirve para darle vida a esa alma que está muerta. Y esta palabra es la palabra de Dios, es la palabra de Jesús. Si usted cree que su problema es grande, hermano, y que usted dice yo no puedo cambiar de esto, su problema está profundo, pero hay una palabra que es capaz de penetrar. Y aquí dice que penetra hasta partir el alma. Dice que penetra hasta partir el espíritu. Amén. Porque hay momentos que necesitamos, hermano, porque espiritualmente a veces estamos dormidos, pero siempre hay una palabra que va a entrar hasta lo más profundo. Y mire, hay momentos que la palabra de Dios se siente más cortada que la palabra de Dios da. Y yo voy a decir, voy herido de mi corazón, pero quiero decirle que esa herida que la palabra de Dios va a sanar. Y va a traer vida a su corazón, va a traer vida a su vida, bendito sea el Señor, va a traer bendición a su familia, va a traer bendición a su casa, va a traer bendición a su corazón. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. No crea. Hay momentos que somos confrontados por la palabra de Dios. Y pareciera que como el que está aquí, como que si el que está predicando aquí, alguien le vino a contar mi vida. Amén. Pareciera como que si el que está predicando ahí, alguien le vino a contar lo que a mí me está pasando. O la necesidad que yo tengo. Aleluya. Amén. Pero quiero decirle esta tarde que al que está ahí nadie le ha contado nada. Es el poder de la palabra del Señor. Porque esta penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas del cuerpo, los tuétanos. Esta palabra discierne los pensamientos del corazón del hombre. No hay nada oculto para esta palabra. Amén. Y es ahí la madurez del creyente. Que aquella palabra que siempre que lo oíre no es para destruirte. Esa palabra es para quitarte aquello que no te sirve para el camino del Señor. Y vas a sentirla cortada, porque ya dije, la palabra de Dios es cortante y penetrante. A veces sentimos despacio los cortes, pero hay momentos que sentimos machetazos fuertes hasta el fondo. Pero esa es la palabra de Dios. Y lo que yo sé es que algo positivo va a pasar. Amén. Lo que yo sé es que Dios habla. Eso es lo que yo sé, que Dios habla. Y Él conoce mi necesidad. Porque a veces solo en mi conciencia y mi mente puedo hablar los problemas y las cosas. Pero Dios aquí a través del predicador, Dios me está hablando a través de Él. Esto no es otra cosa, sino algo que viene del cielo, algo que viene de arriba, algo que viene del lado, no de la mente humana, sino de la mente del Espíritu Santo, que oye y lee y entiende todas las cosas a través del poder de su palabra. Amén.
Usted debe conocer cuando Dios habla, porque esta palabra es la voz de Dios. Las coyunturas, ¿sabe cuáles son las coyunturas? Son las extremidades del cuerpo. Esas son las coyunturas. Todas las extremidades del cuerpo. Ahí penetra la palabra del Señor. Y dice que hasta los tuétanos. ¿Sabe cuáles son los tuétanos? Es una sustancia que está interna dentro del hueso. La palabra de Dios es poderosa, hermano. Es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Es una espada penetrante, es una palabra cortante, pero es una palabra que vivifica, es una palabra que santifica, es una palabra que ayuda, es una palabra que transforma, es una palabra que cambia, es una palabra que sana, es una palabra que destruye el infierno, es una palabra, aleluya, que trae sanidad al plano. Poderoso Dios. Esa es la palabra de Dios. Y discierne, como dice el último versículo, que sería el 13. Gloria al Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Escucha muy bien. Por eso le digo, no es que al predicador le vinieron a contar todo. No se trata de eso. Si uno no sabe nada, no sé más que el saludo que usted le da cuando entramos. Dios le bendiga, hermano. Eso es todo lo que yo sé de este día de usted. Pero vea, delante de Dios, como dice el verso, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas creadas son manifiestas para Dios. Él mismo no nos creó, pues. Antes bien dice la Escritura, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto sí tocamos las pilas, iglesia amada. Porque hay alguien que tenemos que darle cuenta, y no es a la iglesia, no es al liderazgo, no es al pastorado. La cuenta que tenemos que darle es a Jesús de Nazareno. Por eso debemos de andar, hermanos, bien aplomados en la palabra. Debemos andar bien rectos en la palabra, porque delante de Dios no hay cosa oculta. Todo está desnudo ante los ojos del Señor. Lo que yo hago, lo que yo digo, afuera de la iglesia, el Señor lo sabe. Y por ende, Él no va a hablar, porque cada día Él quiere ir cortando con su espada aquellas cosas que no sirven. Voy a concluir porque necesitamos hacer una oración esta tarde. Nos queda un tiempito todavía bonito. Voy a concluir de esta manera. El Señor Jesucristo dijo en su palabra, en Mateo capítulo 5, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es viva. Amén. Porque la palabra de Dios es eficaz. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, hasta partir el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta es la palabra del Señor. Yo quiero invitarle a ponerse de pie esta tarde. En relación a este examen, a esta predicación, cada uno debemos establecer una relación con la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que Él no dejará al justo sin su recompensa. Pero también dice que no dejará al impío sin su recompensa.
Es una espada de dos filos. Si tú caminas bien, hasta el final tendrás corona de vida. Pero si no, te encontrarás en el engaño y en el fracaso más grande. ¿Cómo está tu relación con la palabra del Señor? ¿Cómo está mi relación con la palabra poderosa del Señor? ¿Cuántas veces, Señor, no he querido oír tu palabra? ¿Cuántas veces he sido rebelde a tu palabra?